Una victoria garantizada. Así hemos titulado esta palabra. Y como preguntaba la pastora, yo haría la pregunta diferente. Yo diría, ¿cuántos entraríamos a una batalla si sabemos que vamos a ganar? Entraríamos, ¿cierto? Yo creo que no habría quien se negara. Pero Cristo nos ha llamado a nosotros a entrar precisamente a una batalla, pero ya está ganada. Y aún así, nosotros no queremos. Me sorprendía mucho y yo digo, ¿será que eso puede suceder en un país latinoamericano? Porque cuando inicia la guerra Rusia contra Afganistán, los afganos que estaban alrededor del mundo querían ir a enfilarse al ejército para defender su país. Uno de los jugadores del Manchester City en Inglaterra, sus compañeros lo tuvieron que tomar y lógicamente pues la parte directiva, el técnico, todo, y decir, no, venga, déjelos si ellos peleen allá, usted cómo se va a ir, todo. Pero el hombre estaba decidido a soltar los guayos para ir a coger el fusil. Yo digo, ¿eso qué es? Y no tenía una victoria garantizada. Listo, yo pongo el ejemplo de los países latinoamericanos. ¿Podríamos nosotros hacer lo mismo? Y yo digo, no, no lo hacemos. Pero vayámonos entonces a lo que nos compete a nosotros, el pueblo de Dios. Sabemos porque decimos que somos del pueblo, ¿sí o no? Que pertenecemos. No porque usted haya hecho la oración de fe, porque muchas veces le he enseñado, no es cuestión de que usted repita una oración. Es cuestión de que usted viva esa oración que usted está haciendo o esa repetición de una oración que usted hizo. Pero ¿cómo lo está viviendo? Si no lo está viviendo, entonces olvídese que esa oración no pasa nada, y por eso le he citado muchas veces Romanos capítulo 10. Si usted hace con la boca pero no con el corazón, de nada sirvió lo que usted dijo con la boca. Y entonces nosotros tenemos ya una victoria garantizada en la guerra que estamos peleando contra el reino de las tinieblas. Pero ¿y entonces por qué no queremos pelear? ¿Por qué no queremos entrar, sino que queremos que las cosas se sigan haciendo a nuestra manera? Y por eso, en primer lugar, lo que necesitamos es unificar el concepto de qué es una victoria. ¿De qué se trata la victoria? ¿Por qué? Porque usted me puede decir, victoria es que Dios me responda. Victoria es que Dios me dé lo que yo le esté pidiendo. Victoria es que yo esté como yo quiero estar. Pero eso no es victoria. Porque entonces la persona que está enferma no va a poder decir nunca que está en victoria. Y recuerden que Pablo oró 3 veces al Señor para ser sanado, y el Señor las 3 veces le contestó, bástate de mi gracia. Y entonces Pablo, como no vio sanidad del Señor, para poder declarar ser victoria, él decía, ahora me glorío de mi debilidad, porque en mi debilidad el poder de Dios se manifiesta en mí. Señor, ¿no me quiere sanar? Listo, yo la voy a voltear. Y cuando soy débil, soy fuerte. Pero porque entonces hoy la iglesia no lo hace de tal manera. El miércoles escuchábamos el testimonio que la hermana Génesis nos daba. Y alguien me preguntaba acerca de, y entonces Dios la premió porque no vino el domingo. Mire cómo nosotros interpretamos las cosas. Entonces Dios la premió porque no vino el domingo. Y le dije, ¿y por qué crees eso? Ah, porque ella acabó de decir que ya no tuvo que arreglar todo el lote y todo esto. Yo le decía a la persona, no sé ella qué entendió, no sé qué enseñanza recibió ella. Hay que preguntarle a ella. Pero yo la enseñanza que vería ahí es, me cambiaste y no sirvió para nada.
quitaste mi lugar y te voy a demostrar que no sirve cuando me quitas el lugar. Porque dependemos de, porque no cumplo con Dios y después voy y hago lo que tengo. Entonces no peleamos la batalla como Dios quiere que la peleemos. Y entonces cuando yo no tengo la respuesta, me declaro en derrota y no en victoria. Soy que hice, estoy en pecado y es que es por esto y nos vamos allá, pero es por todo, como nos hablaban esta mañana en el ayuno, los miedos que estamos cargando nosotros mismos, los miedos que no hemos dejado salir, los miedos que no hemos sacado porque están estorbando, pero como estorban y yo los necesito para formar un escudo y supuestamente protegerme, entonces yo los quiero dejar ahí y no los quiero sacar. Porque el primer lugar no es el de Dios, sino el mío. Y yo a Dios le doy el primer lugar cuando yo puedo o cuando yo tengo. Pero cuando estamos en ese momento de debilidad, no le damos ese lugar a Él. Y es allí donde nos negamos. Y es ahí donde necesitamos nosotros tener una vida de reino. Y al tener una vida de reino, entonces vamos a mirar con la óptica divina para poder interpretar correctamente que aunque la situación no sea favorable, hay una victoria garantizada. Que usted se preocupe, sí, preocupémonos. Pero bien, como dice el refrán, ocúpese y no preocúpese. Porque usted no puede bajar sus brazos y estar preocupado. No, yo qué estoy haciendo, como dicen por ahí, ¿cómo es? Con el mazo dando, ¿cómo es? Se me olvidó. A Dios rogando y con el mazo dando, pero usted no puede simplemente rogarle a Dios y Señor, haga pues, haga pues. No, porque entonces cuando Dios no haga, entonces ¿qué va a suceder en nuestra vida? Hace día la pastora nos compartía y se me vuela ahora el título de la palabra, pero nos la pastora o la hermana Berta, creo que la hermana Berta, bueno, una de las dos, no recuerdo bien, que me acaba de llegar aquí, no lo tenía, pero ellas compartían acerca de cuando el Señor manda a su pueblo a pelear y el pueblo pierde. Y el pueblo pierde. Y ellos oraron, ellos ayunaron a Dios. Y Dios los mandaba y perdían. Entonces les estaban rogando al Dios que no era. No, ¿cuál es el plan del Señor? Porque en medio de la derrota es donde encontramos nosotros la victoria. ¿Cuál es la enseñanza? Pero la pregunta es, ¿aprendimos de la enseñanza o simplemente la interpretamos a nuestra manera y yo dentro de 8 días vuelvo y hago lo mismo? Y dentro de 15 días lo mismo. ¿Y entonces dónde quedó? Y yo le decía a esta persona que se me acerca a decirme esto, y yo le digo, pues no sé, tú lo vistes así. Yo veo la parte que me sirve a mí. La parte de no debo quitarle a Dios el lugar que Él se tomó, que no me pidió permiso a mí. Eso es, por eso necesitábamos unificar eso para poder saber que en medio de las cosas desfavorables encontramos la victoria garantizada. Y que lo único que tenemos que hacer es seguir atentamente la dirección o el consejo que Él nos está entregando. Amén. Si no seguimos su consejo, entonces simplemente vamos a seguir orando a nuestra manera. ¿Y de dónde queda el morir a sí mismo? ¿Dónde queda esto? Seguimos siendo nosotros. Siempre que Dios desea algo con su pueblo, nos pone en lugares, escenarios, con gente o situaciones donde nunca hemos estado, donde todo es nuevo y una de las reacciones, en el mayor porcentaje, la reacción del ser humano acerca de estos cambios que el Señor genera cuando nos quiere llevar a un nivel diferente, es enfrentarnos al miedo en nuestro corazón. Me voy a morir, me va a pasar lo que le pasó a Julán, es que mire cómo está, es que si ve,
Y entonces empezamos nosotros a traer. Ayer estaba invitado a un seminario y cometí el error de decir que sí, porque no quería ir, pero dije, y no fui. Y vino esa incomodidad a mi corazón, porque luego la persona me llama y me dice, ¿por qué no viniste? Y yo, tener que decirle que me dio pereza. Venga, lo que pasa es que, no tenía como muchas ganas de estar. Yo sé, lógicamente, se enoja la persona. Y al enojarse, después me dice, pero que de todas maneras Dios te bendiga. Ay, eso sonó en mis oídos como una maldición. O sea, que Dios te bendiga. Yo dije, ni siquiera le dije amén, sino que le dije, bueno, muchas gracias, así como contestan muchos por ahí. Yo no le respondí amén porque no sonó una bendición para mi vida. Sabía que el corazón de esa persona estaba incómodo conmigo porque le incumplí. No iba a hacer yo nada, bueno, no sé, esos eran mis planes, no hacer nada, no sé qué tenían allá para mí. Pero me dice así, de todas maneras, que Dios te bendiga. Y yo, uy, ese Dios te bendiga sonó como tan mundano. Y dije muchas gracias, no dije amén. Pero, ¿cómo nos enfrentamos o cómo Dios nos lleva a enfrentarnos con los miedos de nuestro corazón? ¿Cómo Dios sana eso? Y Dios nos sana con una palabra. La pregunta es, ¿cómo lo sanas tú? Porque Dios nos dice, para solucionar este miedo, no tengas miedo. Lo hemos escuchado de su palabra, ¿cierto? Yo te lo prometí. Yo lo cumpliré. Yo estoy contigo. Solo confía en mí. ¿Hemos escuchado eso de pronto para nosotros? ¿El Señor nos ha dicho algunas veces eso? Listo. Con eso nos está dando la solución del problema. La solución de esa guerra que estamos peleando, no le vemos un buen fin. Pero Él dice, hey, confía en mí, no tengas miedo, yo estoy contigo, yo te lo prometí, yo lo haré, todo esto. Viene a nuestro corazón, pero entonces aquí viene la parte nuestra. Cuando nosotros escuchamos de parte del Señor este tipo de palabras, por eso como les contaba, yo ayer no recibí algo de parte de Dios cuando, que de todas maneras Dios te bendiga. A mí me da risa porque a veces terminamos haciendo lo incorrecto en medio de nuestra rabia, en medio de nuestro enojo. Y entonces, ¿cómo recibimos nosotros esto si lo estamos recibiendo de parte de Dios? Porque cuando esto es recibido por nosotros y lo permitimos que llegue a nuestro corazón, ya no depende de Dios, depende de mí. Depende de mí el creer en la palabra que Dios me dio para yo poder tener una victoria garantizada. Ya Dios soltó la palabra. ¿Cómo lo voy a hacer yo? ¿Qué me toca ahora a mí? ¿Seguir guardando lo que me estorba? Ahora leo la palabra a mi hermano. ¿Seguir guardando lo que me estorba o simplemente me cierro a Él y le entrego a Él? Es muy maluco cuando los bancos empiezan a llamarlo a uno. Oiga, vea, a partir de mañana ya empezamos a cobrar intereses. Y uno, Señor, si no pagamos 2, vamos a pagar 3. Señor, ¿y cuándo es que vas a hacer pues? Y es. Y me aterra cuando los bancos me llaman. Pero ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo si el Señor me ha dicho, confía en mí? Si solamente confiar en Él. No queda nada más. El yo no confiar en Él es llegar la tentación de hacer lo indebido.
Cuando tenía el otro carro, pues lógicamente por viejito no lo podía montar en la plataforma, ¿cierto? No podía trabajarlo. Entonces el problema estaba resuelto. Aunque quería, no podía. Pero ahora con el que tengo, que sí se puede inscribir en la plataforma, la tentación está en vaya, trabaje un rato. Trabaje un rato, vaya. Y yo escucho las voces de los que están a mi alrededor. ¿Y por qué no trabaja ese carro, pues? Ay, Señor. Y yo digo, Señor, pero si tú no has hablado, tú solamente has dicho, confía en mí. Confía en mí. Y aunque pueda tener el recurso o la comodidad, Él no ha mandado. Entonces yo salgo y me voy en desobediencia. ¿Será que me va a ir bien? Entonces vienen los miedos. Viene lo que estorba a incomodarme, a preocuparme más que las llamadas del banco. Entonces, ¿por qué cambiamos lo uno por lo otro? ¿Qué es lo que estamos cambiando? Y te podrás preguntar, ¿y cuántas veces necesito que Dios me diga esa palabra? La respuesta es, todas las veces que sea necesario. Dios te la va a decir. Pero, diga, pero, siempre y cuando estés caminando en obediencia. Porque de lo contrario, si no estás en obediencia, entonces no vas hacia un verdadero refugio para poder quitar lo que estorbe y así poder evitar tener una guerra personal. Entonces, cuando estamos en obediencia, la palabra puede venir otra y otra y otra y otra vez y usted está permitiendo que llegue a su corazón porque usted aprendió de la primera vez. Las personas que se casan 2 y 3 veces, yo las... Sí, porque yo digo, pero si este mochó la cabeza ya 2 veces y todavía se quiere seguir peleando con eso, o sea. Entonces, ahora, digamos lo que es que lo estamos haciendo ya en el Señor. Antes estábamos afuera, no conocíamos nada de eso. Ahora el Señor nos direcciona. Pero verdaderamente el Señor te está conduciendo a eso. ¿O eres tú que dices que no puedes estar solo? Quiero que me acompañe al libro de Deuteronomio, capítulo 3. Porque aquí vamos a encontrar la victoria garantizada a través de la palabra. Porque como yo vengo a hablarles a ustedes de la Biblia y no de mí, entonces por eso necesitamos ver a través de la palabra todo aquello que el Señor nos está hablando para poder tener una victoria garantizada. Gracias, hija. Deuteronomio capítulo 3, verso 1 al 11. Y allí en la Nueva Traducción Viviente, que es la versión que tengo, tiene como título Victoria sobre Og, rey de Basán. Está so bueno, empezó con una victoria ahí. ¿Derrota? Ah, porque si aquí dice sobre, no de. Ah, mucho cuidado ahí, mucho cuidado. Esa es la internacional, ¿cierto? Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu, y luego a favor de ustedes. Luego dimos la vuelta y nos dirigimos a la tierra de Basán, donde el rey Og nos atacó en Edrei con todo su ejército. Ellos entraron y el rey ya lo estaba esperando. Pero el Señor me dijo, no le tengas miedo. Entonces dicen amén. Porque yo te he dado la victoria sobre... No había empezado a pelear. Dios le dijo, hey, no tengan miedo porque ya ese man está vencido. Ese rey, ese problema, esa enfermedad, esa situación, yo ya la vencí. Y sobre todo su ejército. Y te daré su territorio. Ojo, presten atención. Trátalo de la misma manera que trataste a Sehón, rey de los amorreos, quien gobernaba en Hesbón. Así que el Señor nuestro Dios nos entregó al rey de Og y toda su gente.
Y los matamos a todos. No quedó nadie con vida. Conquistamos cada una de las 60 ciudades del reino, es decir, a toda la región de Argob dentro de Basán. No dejamos ni una sola ciudad sin conquistar. Esas ciudades estaban fortificadas con murallas altas y portones con rejas. Al mismo tiempo, también conquistamos muchas ciudades que no estaban amuralladas. O sea que tomaron lo uno, pero también lo otro. Destruimos por completo el reino de Basán, de la misma manera que habíamos destruido a Sehón, rey de Hesbón, en cada ciudad conquistada. Aniquilamos a toda la gente, tanto hombres como mujeres y niños. Pero nos quedamos con todos los animales y nos llevamos el botín de todas las ciudades. Amén. Ponga allí, levante su mano y diga conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, háblame, porque yo escucharé y quiero creer en la palabra que me vas a dar para poder vivirla, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, mi hermano. Esta semana, el miércoles, conversaba precisamente con la hermana Berta acerca de esto, de el por qué, o más bien cómo mataban y cómo la sangre representaba vida y demás. Y aquí el Señor nos muestra, y por eso nosotros hoy vivimos una guerra sin acabar, porque cuando el Señor mandaba acabar con un lugar, mandaba acabar todo. ¿Qué pecado el niño? No, si no lo acaban, mañana tienes el problema con el niño. Entonces, para evitar esas venganzas, el Señor acabe con todo, mandaba. Pero en el verso 8, hay algo que conversábamos el miércoles, y el verso 8 inicia con aquella palabra o frase, por lo tanto. Y por lo tanto, veíamos el miércoles que ¿qué es lo que hace? Enlaza lo anterior con lo posterior. Nos está mostrando la continuidad de lo que hay de antes con lo que viene después. Y dice, nos apoderamos de la tierra que pertenecía a los reyes amorreos del oriente del Jordán, desde el valle de Arnón hasta el monte de Hermón. Los sidonios llaman Sirión al monte de Hermón, mientras que los amorreos lo llaman Senir. Para entonces ya habíamos conquistado todas las ciudades de la meseta y todo el territorio de Galaad y de Basán, aún hasta llegar a las ciudades de Salca y de Edrei, que formaban parte del reino de Og en Basán. Og, rey de Basán, fue el último sobreviviente de los gigantes refaitas. Preste atención, su cama era de hierro y tenía más de 4 metros de largo y casi 2 metros de ancho. Aún hoy se puede ver en la ciudad amonita de Rabá. Y aquí vemos precisamente una victoria garantizada con una tierra de gigantes. Moisés fue el quien le enseñó a David a pelear con gigantes. Porque Moisés se enfrenta a una tierra de gigantes. Pero por eso el Señor empieza hablándole a él. Y cuando el Señor me daba esa palabra, me traía a memoria lo que nos hablaba y el mes de abril, yo empecé a rebobinar cuando fue la palabra, cogí mis apuntes y empecé a buscar cuando el Señor me trae a memoria acerca de lo que el pueblo hace. Y yo, Señor, desde abril, ¿tú vienes hablándonos acerca de esa victoria? Y hoy todavía dudamos de ella. Porque al recibir aquella palabra que llamamos agítalo antes de usarlo, ¿recuerdan? Y si no la recuerda, ve allá a YouTube y allá la va a encontrar. Y allí nos mostraba la derrota precisamente del rey Sehón, rey que ya había derrotado a Moisés. Pero ahora se enfrentaba a alguien más. Pero a alguien en una condición totalmente diferente al del rey de Sehón. Y entonces, así como Moisés logró la victoria, el Señor nos está dando a nosotros la garantía de que también la tenemos ganada. Pero ¿por qué hoy el pueblo de Dios le ha fallado en creer en esa victoria? Hay muchos creyentes que llevan X tiempo en el Señor,
2 meses, 3, una semana, 2 años, 10 años, 20, lo que sea, en su presencia o buscando de Él. Pero ¿por qué no nos hemos creído lo que Él nos ha dicho? ¿Y por qué seguimos obrando en nuestra propia voluntad? Después de pasado este tiempo, digamos al inicio, cuando empezó y nos hablaba eso en Agítalo antes de usar, y nos decía, al principio eran descuidados, pero después de ese tiempo aún siguen siendo irresponsables, siguen siendo descuidados. Nos llevaba precisamente a que nosotros nos diéramos cuenta en qué es lo que nosotros nos estaba impidiendo el llegar delante de Él, el escuchar su palabra y creerla antes de ver. Que estamos funcionando al revés y decimos ser creyentes. Queremos ver para poder creer. Y no funciona de esa manera. Porque de esa manera concluía que aunque pasó tiempo, te conformas con experimentar y no con el tener la vida de reino a donde Él nos está conduciendo. Yo quiero el dulce, la prueba, pero no quiero el bote entero. Y la clave de la victoria garantizada está precisamente en el verso 2 de este capítulo 3 de Deuteronomio, de lo que acabamos de leer. Porque Moisés derrota al rey de Sehón, que vimos en abril en Agítalo antes de usar. Amén. Pero resulta que el rey de Sehón era igual, era similar a Moisés. O sea, era un chiquito como Moisés. Entonces, cuando usted se para de algo, del frente con alguien de su porte, usted dice, no pasa nada. Si se para con alguien más pequeño, usted dice, lo voy a voltear. Pero cuando se le para a alguien más grande, usted dice, me van a voltear. Entonces, sucede esto, eso le pasa a Moisés, porque Moisés viene a enfrentarse, pelea con Sehón, gana a Sehón, pero cuando se da la vuelta, lo estaba esperando la tierra de gigantes, el rey de Og. Y vimos lo que medía la cama, y no era porque era gordo, era porque era grande. 4 metros de largo, usted se imagina, de aquí hasta allá, pobrecito. Por eso fue que cuando David peleó con Goliat no se le acercó, le tiró de la piedra. ¡Epa! Ya estalló por ahí la primera. Entonces, Moisés no podía enfrentar o no, él tenía que recibir algo de parte del Señor para poder enfrentar al rey de Og. Porque era, en comparación, Moisés estaría en desventaja. Y aquí esta historia nos entrega el cómo Dios defiende a su siervo para que tú y yo podamos seguir los pasos y también obtener la misma defensa que obtuvo Moisés. ¿Se la quieren? ¿Quieren ser defendidos como Moisés? ¿La necesitan? Porque si no la necesitan, pues tampoco la queramos pues para nada, ¿cierto? Primer punto de lo que nos enseña o lo que nos da el Señor a través de la historia con su siervo. Y allí en el verso 2, lo primero que el Señor le dice a Moisés es, no tengas miedo. No tengas miedo. Señor, ¿y yo qué hago con ese 4 metros y yo aquí con 1,50? No tengas miedo. Yo ya te di la victoria. Levántate y hazle frente. No sé cuál sea su situación, su circunstancia, su momento, no sé lo que estás viviendo, pero el Señor te dice, no tengas miedo, levántese y hágale frente. Levántese y haga lo que tiene que hacer. No importa que tengas unos años más, no importa que sea diferente a ti en el nivel, no importa que tú creas que no eres capaz, que eres más pesado, que no sabes cómo lidiar. Porque cuando
yo les decía la semana pasada, les hablaba en el devocional acerca de qué hacer cuando no sé qué hacer. ¿Y cómo actuamos nosotros cuando no sabemos qué hacer? Y es ahí donde tenemos que ir a la fuente, donde tenemos que entregarnos al Señor para que Él nos muestre qué hacer cuando nosotros no sabemos qué hacer. Y esto es lo que Moisés hace. Moisés va a Él. Y nosotros podríamos preguntar, ¿por qué no solo le levantan las manos y ya gana? Como ya lo vivió una vez. ¿Recuerdan cuando salió de Egipto? Que Moisés lideraba al pueblo y estaban por allá peleando una pelea y Moisés era sentado ahí y tenía a Ur y tenía a Aarón y los dos le levantaban las manos y Moisés no hizo nada y el pueblo ganaba y le bajaban las manos y el pueblo perdía. ¿Y son las manos de Moisés o qué? No, porque en esa situación no pasó lo mismo. Porque es que Dios no quiere que tú pelees todas las peleas de la misma manera. Aunque la estrategia sea similar, aunque el fin sea el mismo, Dios necesita trabajar en tu corazón, en mi corazón, en una forma diferente. Porque o si no nos volvemos religiosos, yo ya sé qué hacer. Estos días me escribía alguien que hace rato no le veo y me decía que había estado, se mantiene viendo YouTube, prédicas, pero novelas de la iglesia, Dios mío, pero gloria al Señor. Y entonces me comparte, me gusta mucho este siervo. Ya vamos a escuchar a ver qué dice este siervo. Vamos a aprender nosotros también. Pero después me dice, venga, al escuchar palabras, prédicas, me he dado cuenta que parte de mi enfermedad tiene que ver con la tristeza de mi corazón. Yo, sí, ya eso lo sabes. Un gran porcentaje del pueblo de Dios, la mayoría de los problemas que tiene es por la amargura de corazón. Pero ¿por qué no recibimos lo que Dios está entregando entonces? Entonces ahora necesito una liberación. Qué bonito. Y yo le dije, yo nunca doy la respuesta, pero pregunto mucho. Y yo le dije, venga, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Quién le hizo liberación a Job? Cuando lo perdió todo, se murió la familia, necesitaba que lo liberaran de la esposa, pero no lo liberaron. ¿Quién se la hizo? Ni los tres amigos llegaron a decirle fuera, hecho el demonio. No, nada. Llegaron a sentarse con él. Entonces, ¿por qué lo que tenemos que hacer nosotros queremos que lo haga otro a través de echando fuera? ¿No le gustó mi respuesta? Porque es que yo voy a pelear con el diablo cuando tengo que pelear es conmigo mismo. ¿Para qué le voy a echar la culpa al otro cuando es culpa mía? Dejen que el diablo escuche la predicación, ahí quietecito y todo eso. ¿Cierto? Para que se arrepienta el día de mañana. A ver si se convierte eso. Pero es que lo molestamos, entonces por eso sale y se va. ¿Cómo estamos enfrentando la situación hoy? Aunque sea parecida a la situación de ayer, de antier, de la semana pasada, de hace un mes, de no sé hace cuánto. ¿Cómo le estamos haciendo? Pero estamos primeramente mirando nuestro corazón. O simplemente miramos allá afuera y decimos, pero es que es por aquello, por lo otro, pero no hemos venido a nosotros para decir, hey, es que yo no he cambiado, yo sigo haciendo lo mismo que hice ayer. Lógico, hoy estoy repitiendo el patrón de ayer. ¿Cómo quieres que tu vida cambie para mañana si hoy estás haciendo lo mismo que hiciste ayer? No va a cambiar. No, es por eso que la enseñanza
de Dios a través de las circunstancias es que aprendamos para avanzar, no para que nos quedemos. Si ayer lloró, llore hoy, pero suplíquele al Señor. Y mañana llora, le suplica, pero también le dice, Señor, quiero obedecer. Y le va sumando hasta que lo último usted se olvide que tiene que llorar. Pero si no, siempre, pero y yo. Y es allí donde necesitamos recibir su instrucción de cómo hacerlo. Y yo les contaba que con mi esposa, ya mi esposa lo aprendió, pero a mi esposa al principio los niños se enfermaban y ella les daba el doles y como no le bajaba la fiebre ahí mismo, entonces ella quería salir corriendo por ella, pero le acabaste de dar el doles, eso tampoco es así pues que 5 minutos y ya. Espérese a ver 2 horas, 3 horas, si no le bajan, ya miramos. Y entonces ya a raíz de todo eso, ella decía, ay no, se desesperaba y el Señor le decía, ya oraste, ay verdad Señor, hay que orar. Porque nos dejamos agobiar. Pero nos vamos también al otro límite. Esperamos demasiado. Esperamos, hey, ya, yo me paro aquí. Ya. O no. No, yo espero a ver más bien. ¿Cuál es la instrucción que nos está dando el Señor? Entonces, primero, no tengas miedo. Segundo, trátalo igual que. Trátalo igual que, le dijo el Señor. Trátalo igual que como peleaste con Sehón, pelea con este rey de Og. No vas a hacer nada diferente porque él es más grande que tú. No, trátalo igual que. No importa qué tan grande sea tu situación, trátala igual que aquella donde no pediste dirección porque sabías que eras capaz de dominarla. No, yo para qué voy a ir al médico, yo ya sé qué me tomo. ¿Les pasó a eso? Ay, qué pereza ir a la PSA, se demoran. Yo ya sé que tengo que tomarme. Y es allí donde dañamos el organismo. Porque resulta que nos tomamos un antibiótico para la infección de garganta y tenemos una infección de oído. Porque qué pereza ir donde el médico. Y así mismo sucede con el Señor. Y le decimos, pero si yo para qué voy a orar por eso, si yo sé que es lo que tengo que hacer. Ya el Señor en la vez pasada me dijo que hiciera eso, yo lo voy a repetir. Entonces, queremos hacer la acción igual que, pero no queremos hacer el anteacción igual que. En la primera vez clamamos y el Señor nos dio la solución. En la segunda, yo ya tengo la solución, no necesito clamar. Sencillo. ¿Para qué voy a ir a la iglesia si yo ya sé que eso lo montan por internet y me lo voy a poder ver? Pero veo otras. Pero bueno, gloria al Señor. Existen circunstancias que solucionamos solos porque ¿para qué molestar a otros? Pero cuando llega la que vemos mucho más grande que nosotros y escuchamos el trátalo igual que, nos asustamos. Porque nos han enseñado que para el dolor de cabeza nos tomamos un acetaminofén y con eso es suficiente. Pero cuando usted tiene migraña, no se tome el acetaminofén que no le sirve. Tómese un Cebedol o tómese otra más fuerte. Entonces aquí empezamos a solucionarlo a nuestra manera o en lo que hemos escuchado, pero no hemos reflexionado en si yo ya lo hice y qué tanto me sirvió o no. ¿Han escuchado esos hermanitos? Ayune 40 días de ayuno y verá que el Señor le da eso. El ayuno no es para manipular la mano del Señor. Pero nos ha metido eso, ayune, y entonces estoy haciendo un ayuno porque el Señor me tiene que responder tal cosa. Y si no responde, ¿está cuánto hambre? 40 días. Yo he hecho ayunos así y el Señor no me ha dado respuesta.
Y después te pongo a comer y me da la respuesta. Y yo, Señor, ¿para qué me puso a ayunar entonces? Ah, porque es que quería que te acercaras a mí para que me pudieras. Ah, listo, Señor. Amén, amén. Amén, Señor. Me acerqué a ti y pude escuchar tu voz. Solamente que yo paré el ayuno y no lo seguí como lo hizo Daniel. Daniel puso 21 días y siguió por 23. En cambio, yo le pongo 2 y hago 2 y el Señor me responde en el 4. Entonces, como lo hizo una vez, cree, lo volverá a hacer. Jesús dijo que si le pedimos y creemos que ya lo tenemos, así será hecho. Pero ¿cómo cree usted que ya lo tiene? Cuando usted lo vive. Sí, yo lo tengo, sí, yo sé que está ahí. No, no. Tu vida, tu actitud tiene que ser como si ya lo tuvieras. Y si usted está pidiendo, no sé, ¿qué le ponemos? ¿Qué le ponemos para que no digan, ay, ¿qué le ponemos? ¿Qué están pidiendo? ¿Ah? Una casa. Están pidiendo una casa. Entonces usted no puede decir, ay, es que ese ranchito donde yo vivo, que ay, no, no, eso no es mío, yo no lo voy a asear siquiera, no, qué mugrero, Ey, tan desordenado mi esposo, tan desordenado mis hijos, tan desordenado. ¿Cómo quisieras mantener tu casa si el Señor te la da? Ahora, como decía yo una vez, hablaba con mi esposa. El Señor me dio una casa. Ah, pero es que un segundo piso y yo no puedo subir escalas. ¿Te la dio el Señor? ¿Fueron tus emociones? Y tenías con quién la compraste y quieres darle gloria al Señor. La compró. Pero yo no puedo, ¿por qué no vive en su casa? No, porque es que la de escalas. Y yo, el Señor no sabía que te dolían los pies a subir escalas. Entonces más bien la tengo arrendada. Entonces te arrienda la bendición. Y así somos nosotros. Cogemos la bendición y la prestamos. ¿Se acuerdan de este centurión? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama el centurión? El que tomó el arca de Jehová. Cuando el amigo el discípulo de David la tocó para que no se cayera, que cayó fulminado. ¿Se acuerdan de eso? Nadie la quería, no, va a matar, nadie la quería. Y llegó y la cogió un soldado, un centurión. Yo me la llevo para mi casa. Obedón, ¿sí o qué? Y se la llevó para casa y la palabra dice, fue bendecido porque la presencia de Jehová estaba con él. Y usted coge la bendición de Dios y usted la presta. Y el otro es bendecido, usted, pero mira, este mundano como es de bendecido y yo que voy a la iglesia no. Pero tú le prestaste la bendición, le diste la bendición. Claro. ¿Por qué? Porque simplemente nos acostumbramos. Ahorita Guillermo expresaba lo que decía dándole honra a los hermanos y gloria al Señor por ello. Y yo esta semana me veía un chiste acerca de esto que pasaba el Señor y el mendigo estaba ahí y él pasaba y le daba 10,000 pesos, todos los días 10,000 pesos. Al cabo de un tiempo le dio 5,000. Y al cabo de un tiempo le dio 1,000. Y entonces el mendigo le reclamó, le dijo, hey, venga. Usted empezó dándome 10,000, 5,000 y ahora 1,000. Y me dijo, claro, pasa que cuando yo te di 10,000 estaba soltero. Cuando me casé te empiezo a dar 5,000 y ahora tengo hijos, te doy 1,000. Y entonces se para el mendigo enojado. ¿Y quién le dijo a usted que tuviera derecho sobre mi plata? Que alimentara a su familia con mi plata. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos las cosas? Porque no todo el que nos pide verdaderamente tiene la necesidad. Entonces, ¿cuál es la victoria que yo quiero tener? La garantizada si yo estoy haciendo como mi corazón me dice que haga, pero no como el jefe me está diciendo que haga. ¿Cómo lo estamos haciendo? La palabra de Dios para todos dice en el libro de Efesios, o la carta de Efesios, capítulo 3, verso 20. Por el poder de Dios que obra en nosotros,
Él puede hacer mucho más de lo que jamás podríamos pedir o imaginar. Él puede hacer mucho más de lo que usted pueda pedirle o de lo que usted pueda imaginarse. Mucho más. Pero entonces, ¿tú qué estás imaginándose? O más bien, ¿cómo estás yendo a Él para poder tener la victoria que ya está garantizada? ¿A quién usted se está uniendo? ¿A los creyentes o a los inconversos? ¿Quién está siendo tu consejero? ¿El creyente en desobediencia o el Espíritu de Dios? Para que de esa manera nos demos cuenta acerca de cómo hacer cuando no sabemos qué hacer. Y así poder obtener esa victoria garantizada. Pero présteme atención. Mientras no vivamos una vida de reino, no vamos a tener victoria. Usted va a desgustar de mieles, de dulces, pero no de la victoria. Y usted va a poder decir, ¡ay, mi familia está cambiando! El hermanito mío una vez empezó en los estados del WhatsApp a colocar algo así como, no citas bíblicas, pero como muy semejante a eso. Y yo decía, uy, Señor, ¿lo estás tocando o qué? Ay, Señor, que así sea, lo quiero creer. Un toquecito por ahí, quién sabe qué le dijeron o qué le pasó y ya. Y entonces a veces, ay, la ilusión, ahora sí, ya. Asentémonos en la realidad de lo que estamos viviendo. Queremos ver la familia convertida al Señor. Amén, gloria al Señor. Pero necesitamos dar nosotros el ejemplo para que ellos puedan hacerlo. Si nosotros no les mostramos la entrada o el camino por donde van a entrar, si nos van a decir, vean a este cristiano y vean a este que tal cosa. Por eso aquí nos unimos. Por eso el Señor da mucho más de lo que pedimos o imaginamos. Moisés no pidió conquistar esa tierra de Basán. Solamente necesitaban cruzar por ahí para poder llegar a Canaán. Era el camino que el Señor les había trazado. Porque Dios les prometió a ellos una tierra que fluye leche y miel. Pero no era la tierra de Basán. Era Canaán. Y dijo, vaya, vaya. Pero tenían que pasar por ahí. Señor, pase por ahí, pida permiso. Cuando derrotó el rey de Sehón, él le dijo, le pagamos el agua, le pagamos la comida, le pagamos lo que nosotros usemos. El rey se relinchó, no quiso, hizo pataleta, le dijo, no, por aquí no pasa. Entonces se muere. Rapidito, porque es que la orden fue el jefe. No me quiere dejar pasar, entonces hay que quitarlo. Y entonces, cuando el rey vio que mataron al rey, ahí al vecino, entonces dijo, hey, yo voy a atacar primero, antes de que él venga a atacarme. Y también llevó el arrume. Tenga para que lleve, ¿cierto? Moisés no pidió esto, pero conquistó más de 60 ciudades. 60 ciudades que no estaban en los planes de Moisés. Ganado que no estaba en los planes de Moisés. Tenemos aquí para hacer un holocausto bien bueno. Uf. Más de 60. Yo con eso yo le preguntaba a mi esposa y nos poníamos a hacernos la película. Este territorio fue el que ocuparon 2 tribus y media, las 2 tribus más grandes que tenía el pueblo. La de Rubén y la de Gad. Y la media de Manasés, o la de Manasés más bien. Esas 2 y media, recuerda que Efraín y Manasés era una sola tribu, porque eran los hijos de José, ¿cierto? ¿Para qué les digo esto? Ustedes saben, ¿sí o qué? Pero
Pero entonces, yo le decía a mi esposa, ¿cómo hubiesen quedado ellos de apretados en Canaán si no se hubieran dado, el Señor nos hubiera dado 60 ciudades más? O sea, un gran territorio que ellos tenían que haber ocupado en Canaán. Pero el Señor desde allá ya estaba viendo y dijo, no van a caber. Quitemos estos reyes de aquí de una vez. Él hizo el censo y no. ¿Qué te está diciendo el Señor hoy? Quizás tú que estás diciendo, tu problema es muy grande. Tú estás diciendo, no, ese problema no me cabe. Yo voy a quedar estrecho en ese lugar, yo no me voy a acomodar en la empresa, yo voy a estar, no sé, es que voy a estar súper incómodo, voy a hacer... No, el Señor ya tiene lo que tiene para ti. Simplemente permanece y haz como Él te está diciendo que haga, no cambies. Dalo igual como Él te está diciendo. No lo cambies, porque solo así podremos ver su gloria en nuestra vida. Solo de esa manera. Moisés no pidió 60 ciudades, pero Dios le entregó esto. ¿Será que hay alguien mejor que nuestro Dios? ¿Será que hay alguien mejor que el Dios de Israel? Quien de cenizas trae vida, quien de ruinas y tumbas hace nuevos jardines. ¿Será? No hay nadie como Él. No lo hay. Él es único. Y por eso es que somos nosotros los que necesitamos alinearnos, meternos, estar en su voluntad. Para que de esa manera podamos ver cómo se convierten las tumbas que nosotros dejamos en nuestro corazón, tumbas que huelen feo, tumbas que cargan muertos, tumbas que tienen un montón de amargura, desecho, pudrición y de todo, pero que no hemos querido sacar. Pero en el momento en que tú quieras sacar, en ese momento serán jardines hermosos en tu corazón y vas a ver lo que el Señor hace a través de ello. Que cambie tu tristeza en gozo. Porque no hay, diga conmigo, no hay otro Dios como mi Dios. Dárselo fuerte, iglesia. Solamente escuche, iglesia. No pudo llenarme, ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Pues llegaste tú, me diste vida nueva. Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. Es el mismo, Él se mueve en todo lugar. No hay lugar que me pueda alejar
de tu gracia y amor. Vamos, dice la iglesia. Oh, no hay nada, No hay nada mejor. nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias la mente en danza, ¿Cuántos quieren que lo hagan? de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. Solo Él. Cambias la mente en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás, sé que solo las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitan los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Oh, no hay nada, nada mejor. Vamos, iglesia, no díselo, hay levanta tu voz. Nada mejor, no hay nada. Vamos, díselo. Nada mejor que mi Dios. Mejor que mi Dios. No hay nada. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitan los huesos, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitan los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Solo tú lo harás, Señor. Solo tú, Señor. Porque tú eres el único, Señor. El único que tiene ese poder y esa grandeza para cambiar nuestra vida, Señor. Solo necesitas que nosotros nos alineemos a ti De las ruinas y tumbas para poder hacerlo, Señor. nacen nuevos jardines, Así como tú lo has planeado. resucitan los huesos, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitan los huesos, sé que solo tú lo harás. De
puede hacer sino Él. Él es el único. Por eso es que su palabra dice que no hay otro como Él. Y es Él el que hasta hoy te ha ayudado. Es Él el que hasta hoy te ha traído. Y si no hay nada, ¿será que en la tierra hay algo que pueda quitarnos lo que Él quiere darnos? No lo hay. No lo hay. Pero necesitas creerlo.